Capítulo 4. Hasta que tu tristeza se convierta en nada. Parte 1. En el momento que Basara se estaba enfrentando al enemigo, Naruse Mio ya había abandonado la enfermería. Actualmente, estaba en el lugar más cercano al cielo en los terrenos de la escuela. La azotea. Bajo la pálida luz de la luna, Mio confrontó a una sola chica. Era su compañera de clases y el héroe a cargo de observarla, Nana Kayuki. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Mio despertó en la enfermería en la noche, Basara se había ido, ya que había dejado su asiento. Quien entró por la puerta de la enfermería un poco después no fue Basara, sino Yuki. Y, tengo que hablar contigo. Siguiendo a Yuki, quien le había dicho eso con una expresión fría, Mio había venido a la azotea. Ante la pregunta que pronunció Mio, Yuki respondió en voz baja, pero con claridad: Basara debe haberte dicho, sobre por qué estoy aquí. Sí, ciertamente me lo dijo. Dijo Mio. Acerca de quién eres, y tu relación con él. Mio, la heredera del poder del anterior rey demonio, y Yuki, un héroe. Originalmente, su relación debía ser la de archienemigos. Sin embargo, hasta ahora habían evitado mencionar ese tema. Mio quería vengarse del actual rey demonio, así que no era prudente enfrentarse con Yuki y volverse enemiga de la tribu de los héroes. En cuanto a Yuki, ella seguramente solo actuó según su deber como observadora de Mio. Pero hubo algo que entendió hace una semana, cuando Basara se transfirió al comienzo del nuevo término. Y yo sé sobre ti, pero ¿eso qué? Cuando le dijo de mal humor, ve al grano, Yuki la miró directamente: deja a Basara. Él sufrirá si se queda contigo, por lo tanto, déjalo. Imaginé que sería sobre eso. Mio lo sabía, Yuki no consideraba a Basara un simple amigo de la infancia, ella albergaba un sentimiento más grande por él. Desde el punto de vista de Yuki, la advertencia estaba más que justificada. Mio podía relacionarlo. Pero, a pesar de eso, no. Mio se negó rotundamente, y Yuki entrecerró los ojos. Sin embargo, Mio no retrocedió. Incluso sin que me lo digas, ya estaba bastante preocupada por ese hecho. Pensé mucho en qué hacer. Incluso traté de echarlo de la casa una vez, para evitar que se involucrara más con mis asuntos y peligros. Sí. Al principio, Mio no quería involucrarlo tampoco. Pero sabes, después de conocer mis circunstancias, él todavía dijo que me protegería. Que no es ninguna molestia y que somos familia. Por lo tanto pensé en lo que debía hacer por él, ya que dijo todo eso, y llegó a una respuesta: sí, está tratando de protegerme y lucha junto a mí aunque yo no quiero involucrarlo. Entonces por lo menos, no desperdiciaré ni un poco de sus sentimientos, porque, lo que puedo hacer ahora es corresponder sus sentimientos. Si fuera a obedecer las palabras de Yuki aquí y lo dejara, eso seguramente sería una traición hacia él. Mio expresó sus firmes sentimientos. Al oírlo, ya veo, Yuki murmuró solo eso. Y en ese momento, junto con un sonido estridente, una onda de choque atacó a Mio. Sin embargo, antes de golpearla, se estrelló contra un muro invisible y se dispersó. Mio la había colocado por adelantado. Fue una barrera mágica. Mio miró al frente, hacia Yuki, que emitió una aura verde en su mano con la espada materializada. ¿Utilizas la fuerza cuando las palabras no funcionan? Justo después de decir eso, Mio levantó las orillas de su boca. Entonces, yo no mostraré ninguna reserva tampoco. Ella no quería convertir a la tribu de los héroes en un enemigo a propósito, pero ella respondería si alguien buscaba una pelea con ella, la mataría 100 veces. Cuando Mio lanzó su magia de viento, la fuerte ráfaga de viento presionó a Yuki. Sin embargo, un par de líneas de destellos de espada blancos brillaron y la magia de viento fue cortada. Al ver eso, Mio chasqueó la lengua en su mente por su afinidad de batalla con Yuki. Ella no es un héroe solo para presumir. El parámetro para la fuerza de batalla podía dividirse generalmente en 4 clases: poder, velocidad, habilidad y magia. En resumen, al igual que las estadísticas en un RPG o en juegos de simulación, eso le enseñó María. Un tipo omnipotente sería lo ideal, pero básicamente uno fortalecería la clase con la que es compatible. Esto significaba poder para María y magia para Mio, por lo que cada una eligió un estilo de batalla más adecuado a sus habilidades. Para María eso sería un Hard Striker que utilizaba su fuerza normal, y para Mio un Wizard que lanza magia poderosa al enemigo desde una distancia segura. Y, probablemente el tipo de Yuki era habilidad inferior al tipo poder a corta distancia y al tipo magia a larga distancia, pero era una clase que utilizaba su fuerza al máximo en todo tipo de distancias. Encima de todo, Yuki probablemente tenía experiencia de combate real con la que Mio solo podía soñar. Sin embargo, esa no es una razón para que retroceda aquí. Cuando Mio la miró directamente, Yuki habló con su expresión fría. ¿Quieres explotar tanto la amabilidad de Basara que llegarías tan lejos? Si yo estoy explotando su bondad,
Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Estás ignorando su voluntad y fuerzas tu propia amabilidad egoísta sobre él. Yuki no pudo evitar tensar su expresión, entonces Mio gritó, no voy a hacer excusas. Tampoco me arrepentiré. Pedirle disculpas por involucrarlo en este punto sería grosero con él. Por eso voy a luchar junto a él sin contenerme, Mio exclamó con un tono decisivo. Lo que dijo fue su propia respuesta a los sentimientos de Basara. Este genuino sentimiento hacia él, ella confiaba en él sin ninguna duda. Sin embargo, una vez más, una voz escalofriante salió de la boca de Yuki. Mio no pudo evitar sentirse abrumada y tragó saliva. Si dices eso una vez más, no voy a perdonarte, tú ni siquiera conoces a Basara en lo más mínimo. Eso es, ni siquiera había pasado un mes desde que se conocieron. Había cosas que estaban escondiendo del otro o de las que no podían hablar. Pero, claro, no lo he conocido por tanto tiempo como tú, ni sé nada acerca de su pasado. Pero sabes, creo que conozco a su yo actual. Ella sabía más sobre el actual Basara que Yuki, quien solo se reunió con él hace una semana después de una larga separación. Lo amable que era, lo mucho que pensaba en Mio y María. Sin embargo, eso no es cierto. Si lo conocieras bien, no lo arrastrarías a las batallas para empezar, porque, dijo Yuki, él ya no puede luchar como en el pasado. En realidad, debe ser doloroso para él incluso blandir una espada. ¿Qué quieres decir? Mio no pudo evitar preguntar, entonces Yuki lo dijo. La verdad sobre Toho Basara, para hacer que Mio se diera por vencida. Hace 5 años, para salvarnos, él. Un aliento, esas palabras que dijo Yuki, hicieron que Mio preguntara estupefacta. Por un momento, ella no comprendió lo que Yuki había dicho, fue la razón por la que Basara fue expulsado de la aldea de los héroes, el pecado de Toho Basara, y la herida en su corazón que lo atormentaba incluso ahora. Y como había dicho Yuki, Mio no sabía nada de ello. Por lo tanto, sus pensamientos no pudieron seguir el ritmo de inmediato. Sin embargo, es por eso que Basara y Jin dejaron la aldea, perdieron sus calificaciones como héroes. Añadió Yuki. A ti debió haberte parecido extraño también. De por qué 2 héroes estaban viviendo como humanos normales, sí, Naruse Mio se dio cuenta. Porque Yuki estaba tan molesta con ella. Y sobre todo, lo cruel que había sido con Basara. Entonces recordó sus palabras. En el pasado, cuando vivía en el campo, muchas cosas pasaron. Podrías llamarlo un trauma, incluso ahora sueño a veces con ese tiempo. De ninguna manera, Mio estaba aturdida por su ignorancia, de repente, la puerta de la azotea se abrió. Basara llegó corriendo con una mirada preocupada. Aquí después de todo, debe haber corrido a toda velocidad. Sin aliento, su frente estaba cubierta de sudor, y al ver los rastros de su batalla y la espada en la mano de Yuki, él frunció el ceño. ¿Qué está pasando, Yuki? Se supone que todavía es un objetivo de observación. ¿Por qué tú, la observadora, estás sacando tu espada espiritual? Cuando Yuki apartó los ojos mirando hacia abajo sin decir nada, Basara se volvió hacia Mio después. Mio, lo mismo para ti, te dije que no pelearas con la tribu de los héroes. Pero aún así, en ese momento, su expresión cambió de repente a una confundida. Basara debe haber notado la expresión en su cara. Mio trató de decir algo de inmediato, pero no podía hablar bien. Debido a que estaba confundida. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Diciendo eso, Basara trató de acercarse a ella. Como si quisiera detenerlo. Bueno, ella acaba de oír acerca de tu pasado. Una voz alegre les habló desde una dirección diferente. Toho Basara se volvió. En una parte de la azotea en la que estaban, había alguien de pie, tenía una máscara blanca y un smoking negro. Parecía humano, pero sus otros sentidos sentían una aura abrumadoramente negativa y ominosa. Podía saberlo con solo verlo. Se trataba de un demonio con un poder considerable. No es bueno. Basara cambió su expresión por una severa. Probablemente era quien tiraba los hilos aquí, pero era inesperadamente fuerte. No sabía su tipo todavía, pero probablemente tenía un poder de clase A. Mio fue puesta como clase C, pero solo en consideración a la posibilidad de que tuviera en ella el poder del anterior rey demonio Wilbert. Para los estándares normales de la aldea, probablemente sería de clase B y Yuki era de clase B y sería una cosa si el oponente fuera de clase A, pero uno de clase A o superior podría convertirse en una severa lucha incluso con la ayuda de Basara, por no hablar de Yuki sola. Actualmente parecía que estaba allí de pie tranquilamente, pero no había ni una sola abertura para un ataque. Mio y Yuki deben haber comprendido la fuerza del oponente también, ya que se quedaron quietas al igual que Basara, y en ese momento, bueno, esa fue una historia muy intrigante.
Sabía que hubo una interferencia extraña antes, pero pensar que el héroe exiliado había aparecido de nuevo. Lo que es más, es el hijo del héroe de guerra Touhou-jin. ¡Qué sorpresa! Al oír al enmascarado hablar tan felizmente, Basara entrecerró los ojos. El ataque en el parque de antes también fue obra tuya, sí. Tuve mis ojos en ti por un tiempo. Estaba seguro de que eras un humano normal, pero resultó que eras un usuario de habilidad, e incluso te pusiste al lado de la huérfana del anterior rey demonio. Además, eres bastante hábil. Parece que también eliminaste a los otros chicos. Al oír las palabras del enmascarado, Mio tragó saliva junto a Basara. Debe haberse sorprendido de que solo Basara fuera atacado mientras estaban separados. Además, mi pasado, sin lugar a dudas, Yuki había hablado sobre el incidente de hace 5 años para separar a Mio de él. Entonces Mio ya lo sabía, aunque él no sabía cuánto sabía. Sabía del pecado que Touhou Basara cometió, y que su espada vacilaba debido a eso. En ese momento, ¿o vaya? Porque la cara larga, el enmascarado le habló a Mio, cuya expresión estaba pálida. ¿Puede que estés lamentando involucrarlo ahora? Si es así, es demasiado tarde. No fue solo en el parque hoy. Los últimos días, él blandió su espada y luchó numerosas veces sin que tú lo supieras. Después de que ibas a dormir, él seguía luchando hasta el amanecer. Cállate. Cuando Mio abrió mucho los ojos por la sorpresa, Basara corrió hacia el enmascarado al mismo tiempo, materializando a Brynhildr, la blandió hacia el enmascarado. Sin embargo, en el momento que el enmascarado dijo eso, la espada que bajaba con un sonido agudo fue repelida por un poder invisible. Al ser arrojado hacia atrás, Basara torció su cuerpo de inmediato y se las arregló para caer de pie. Lo sabía, él es fuerte. Fue solo un ataque espontáneo para sellar su boca floja, pero puso su fuerza en él con firmeza. Debería haber cortado en dos a las sombras que aparecieron en el parque y en la tienda de la escuela fácilmente. Ese mismo ataque fue completamente bloqueado y repelido. Sobre todo, estaba al nivel de la velocidad de Basara, que era del tipo velocidad. Basara sintió con un sí a Yuki que se acercó al corriendo. Probablemente ya había hecho el mismo juicio. Es de clase A, no, de clase A. La fuerza del enmascarado superó sus expectativas. Sin embargo, se dio cuenta de otra cosa también. No comprendía toda la teoría detrás de ella, pero la defensa de hace un momento era del tipo habilidad o magia. Si supiera el tipo del oponente, podría pensar en una táctica. Sin embargo, maldición, si solo María estuviera aquí. A diferencia de la velocidad de Basara o la habilidad de Yuki, el poder de María podría romper la barrera del enmascarado con un ataque directo. Sin embargo, todavía tomaría un poco de tiempo para que llegara aquí. Basara y Yuki podrían ganar algo de tiempo mientras Mio atacaba con magia poderosa, pero si el enemigo era del tipo magia, su barrera no se rompería con la magia de Mio. Entonces estarían en un punto muerto. ¿Qué hago? Mientras Basara trataba de pensar en una táctica. Oye. Es cierto lo que ese tipo acaba de decir. Desde una corta distancia, una voz desconcertada llamó a Basara. Basara permaneció en silencio e hizo una expresión amarga. Al mirarlo, ¿en serio? Basara, ¿has peleado con el enemigo sin mi conocimiento? ¿Por qué? Murmuró Mio. ¿Acaso no es obvio? Por tu bien, dijo el enmascarado mientras se reía. El poder del anterior rey demonio duerme en tu interior, incluso si no ha despertado totalmente, está dejando escapar fuertes olas de poder y atrae a demonios vagabundos de clase baja. Si alguno de estos demonios de clase baja dañara a un humano, tu existencia sería la razón de ello. Naturalmente, la tribu de los héroes te consideraría perjudicial entonces y te cambiaría de un objetivo de observación a uno de asesinato. Al oír estas palabras, Yuki permaneció en silencio. Era un silencio de afirmación. Si te protegiera a ti, un objetivo de asesinato, se convertiría en un traidor a este mundo. La tribu de los héroes no sería capaz de ignorarlo, por lo tanto, la chica de allí te dijo que lo dejaras. Bueno, dijo el enmascarado, para evitar que eso sucediera, ese chico y tu guardián Suku han estado patrullando desesperadamente la ciudad y cazando a demonios vagabundos de clase baja en los últimos días, trabajaron bastante duro, de verdad. Entonces la razón por la que María no vino a recogernos a la escuela fue por la patrulla. Al oír la pregunta de Mio, Basara respondió asintiendo con la cabeza. Por desgracia, ya no podía ocultarlo. Si continuara mintiendo ahora, perdería por completo la confianza de Mio. Lo siento, si te lo hubiera dicho, seguramente te habrías culpado a ti misma. La noche del día del incidente del baño, Basara le había contado las circunstancias a María, que se había escabullido en su cama, y actuaron en las sombras para evitar que los demonios vagabundos que eran atraídos por el poder de Mio hicieran algún daño.
Hasta ahora evitó decírselo a Mio debido a la carga mental que ya tenía por la maldición, pero había decidido hacerlo después de al menos un mes, cuando cancelaran el contrato de amo y sirviente y estabilizaran su estado mental. No puede ser, murmurando atónita, Mio solo se quedó allí. En ese momento, si te sorprende tanto, ¿qué tal si entregas ese poder que es la razón de todo esto? El enmascarado dijo eso. Al mismo tiempo, una sombra apareció detrás de Mio, ya estaba dejando caer su gran guadaña. Sin embargo, Mio no se dio cuenta. En lugar de ello, Basara reaccionó de inmediato. Con un salto, trató de cortar a la sombra. Y ahora vas a borrarla incluso a ella. Entonces, el enmascarado lo llamó con una voz burlona. El resultado fue grave. La herida en su corazón fue explotada. Brynhilde desapareció de la mano que movió Basara. Sin embargo, ¡wow! Aún así, Toho Basara apretó los dientes y pateó el suelo para dar un salto hacia adelante. Al principio, Naruse Mio no sabía lo que estaba pasando. Antes de darse cuenta, ella estaba mirando hacia el cielo. Había colapsado sobre el suelo de la azotea. ¿Qué sucedió? Pensando eso, Mio trató de levantarse, pero no pudo. Y finalmente se dio cuenta. Un peso estaba presionándola. Ese alguien estaba tumbado encima de ella. Se volvió. Basara. Basara no respondió al murmullo atónito de Mio. Él no se movió. Así que ella trató de llamarlo. Su mano que tocó su hombro estaba húmeda. Era sangre. La conciencia de Mio despertó totalmente y recordó lo que acababa de pasar. Una sombra apareció detrás de ella, y Basara la había protegido de su arma. Al hacer eso, terminó siendo cortado en la espalda. Puede que seas de la tribu de los héroes, pero solo eres una sombra de tu antiguo yo, sorprendentemente frágil. Mio pudo oír la voz decepcionada del enmascarado. No. Resiste, oye. Cuando Mio alzó un grito consternado, algo se movió en la esquina de su visión, justo a su lado. Probablemente era Yuki, quien derrotó a la sombra que cortó a Basara. Imperdonable. ¿Cómo te atreves? Yuki sacó su espada espiritual y la blandió en el espacio vacío. H. Eso es algo de poder. Mientras hablaba un poco impresionado, el enmascarado saltó fácilmente a un lado y lo esquivó. Sin embargo, Yuki ya lo estaba esperando allí. Ya que predijo su evasión, ella se precipitó anticipándose a sus movimientos al mismo tiempo que lanzaba su ataque. Desde una posición medio sentada, Yuki lanzó un ataque de lado con su espada. Lo cortó, pero solo a través del aire. El enmascarado lo esquivó hacia arriba, en el aire. ¿Estás segura que deberías estar atacándome? Su herida es profunda. Necesitas tratarlo rápidamente, o será demasiado tarde, ¿sabes? El enmascarado trasladó su mirada de Yuki, que se mordió los labios con frustración, hacia Mio, que estaba de pie mientras sostenía al herido Basara. Y entonces declaró con una voz alegre, ¿lo entiendes? Este es el resultado de tu propia decisión, mi decisión. Delante de Mio, que se quedó estupefacta por el resultado que provocó su decisión, el enmascarado borró su figura como si se fundiera con el aire. El viento nocturno llevó solo su voz. Me retiraré por ahora. Piénsalo un poco. Lo que dijo esa chica es la verdad, tú involucras a otros, lo involucraste y él salió herido. ¿Todavía vas a seguir luchando una batalla perdida? Deberías reconsiderar sobre a quién quieres sacrificar por tu venganza, a los demás o a ti misma, y toma tu decisión. Y al final, Mio lo escuchó añadir esto. Pero, dependiendo de tu elección, puedes terminar todo esto de inmediato. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.